Buenas tardes a todos, mi nombre es Indira Reyes, hago parte del equipo de formación ejecutiva y hoy les quiero dar la bienvenida a este webinar 7 hábitos de COVID en época de COVID. Al finalizar estaremos atendiendo sus preguntas, por favor las pueden ir haciendo por el chat. El día de hoy nos está acompañando como speaker el conferencista Rodrigo Jiménez. Él es ingeniero industrial con maestría en gestión de empresas y PNL. Se desempeñó por más de 20 años como gerente de ventas en varias compañías tales como Alpina, Pharma de Colombia y Scandia. Desde hace más de 10 años está dedicado a la docencia, desarrollando programas de posgrado y formación ejecutiva en varias universidades de Colombia y entrenando a fuerzas de ventas de más de 200 empresas. Como tal, el profe nos dice, me considero un apasionado y estudioso de las ventas. Mi misión es dignificar las ventas como una profesión y no como un oficio. Los dejo entonces con el profesor Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar aquí. Curiosamente, hoy no vamos a hablar de ventas. Cuando me invitaron a este webinar y, digamos, elegí el tema, me propuse no hablar de ventas, sino hablar de otros temas más allá de las ventas. Y se me ocurrió desarrollar este webinar que tiene que ver con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de COVID en épocas del COVID. Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si ya en este momento está mi pantalla. Un segundo, me voy a... Ok. Ok, compartir. Listo. Ok. Por favor, Indira, ¿me puedes confirmar si ya está mi pantalla? Sí. Epa. Indira, ¿me podrías confirmar? Pero está perfecto, por favor, dele clic ahí en el botón de ocultar. Oh, perfecto. Muy bien. Entonces, el webinar de hoy lo he denominado los 7 hábitos de COVID en las épocas del COVID. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y quién es COVID? Inclusive algunas personas me escribieron diciendo, Rodrigo, ¿quién es COVID? Les quiero presentar a Stephen Covey. Stephen Covey es un americano que nació en el año de 1932 y murió el 17 de julio del 2012 en California. Tuvo un accidente ciclístico, se cayó de su bicicleta y 2 meses después de estar en coma, murió. Covey estudió administración de empresas en la Universidad de Utah y tenía una maestría en negocios en la Universidad de Harvard. Adicionalmente, un doctorado en leyes que desarrolló en otra universidad. Covey es un autor de libros muy exitosos y quizás el libro más exitoso que conoce de Stephen Covey es el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro fue publicado en 1989 y ese libro ha sido uno de los libros más exitosos en la historia, de los libros más influyentes de la gerencia del siglo XX y del siglo XXI, y ha logrado vender más de 15 millones de copias y ha sido traducido a más de 38 idiomas. Además de este libro, después Covey escribió otros libros, como por ejemplo Los 7 hábitos de la familia altamente efectiva, Liderazgo centrado en principios, y otro libro supremamente exitoso que se llama Primero lo primero. Hoy vamos a hacer referencia principalmente a los aprendizajes del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, el propósito de este webinar es brindarles ideas prácticas de cómo sacar provecho a las lecciones de Covey para afrontar los desafíos que nos impone el COVID hoy. Empecemos con una reflexión de William James. Seguramente la han escuchado. Dice así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y forjarás tu destino. ¿Esto qué significa? Los hábitos son la materia prima para formar nuestro carácter. Veamos qué podemos decir sobre el carácter. Vamos a hacer una distinción entre la personalidad y el carácter. La personalidad es la forma como nosotros nos comportamos. La personalidad es la forma como los demás nos ven. La personalidad son los hechos que las demás personas identifican de nosotros.
El carácter es la base. Nuestra personalidad está formada por el carácter. Y uno de los elementos del carácter, además de los hábitos, son nuestros principios y nuestros valores. Entonces, el señor Covey estudió y básicamente lo que él nos presenta es cómo fortalecer nuestro carácter a través del desarrollo de mejores y nuevos hábitos. Definamos qué es un hábito. Un hábito es una rutina o un comportamiento que se repite regularmente y tiende a ocurrir inconscientemente. ¿Cuántas veces tenemos que repetir nuestros comportamientos para que se formen hábitos? Depende. Pero lo único que está totalmente demostrado es que los hábitos se desarrollan a través del tiempo, con una curva de aprendizaje. Hay un paradigma y es que se cree que los hábitos se adquieren después de 21 repeticiones. Eso no es tan cierto. Eso básicamente fue, digamos, arraigado por los estudios que hizo el doctor Maxwell Maltz en 1960, en donde él básicamente lo que pudo demostrar es que las personas que sufrían amputaciones, los soldados que sufrían amputaciones, después de 21 días tenían ya, superaban todo lo que se llamaba el trauma posoperatorio. Y después de 21 días ellos superaban el trauma, pero no significa que después de 21 días nosotros podamos desarrollar todos los hábitos. Hay algunos hábitos que requieren más de 21 días y posiblemente hay hábitos que requieren mucho menos de 21 días. Lo que sí es una realidad es que las repeticiones generan una estructura neuronal que hace que el cerebro aprenda. Y el cerebro aprovecha la capacidad de cambiar y modificarse a lo largo de la vida. Eso es lo que se denomina plasticidad cerebral. Entonces, a través de la plasticidad cerebral, nosotros podemos adquirir nuevos hábitos o podemos cambiar hábitos que nos parecen hábitos ineficientes. Veamos entonces qué fue lo que Covey en su libro nos muestra como el triángulo para desarrollar un hábito. Covey dice que un hábito es la intersección de tres elementos. Lo primero que se necesita para que un hábito se dé o para que un hábito cambie es lo que él llama el componente teórico y es el conocimiento. Para yo poder cambiar un hábito necesito saber qué hacer, por qué hacerlo. Necesito aprender de algo que me lleve a retar mis viejos hábitos y cambiarlos por nuevos hábitos. Entonces, lo primero es el conocimiento. Después de que tengo con el conocimiento no es suficiente. Entonces, necesito empezar a desarrollar la habilidad. La habilidad ya no es el componente teórico, la habilidad es el componente práctico y nos da respuesta al cómo hacerlo. Y por último, el deseo. El deseo es el componente de la motivación, querer hacerlo. Cuando se dan los tres elementos son importantes, tanto el conocimiento como la habilidad, como el deseo. La intersección de esos tres elementos es lo que se denomina un hábito. Entonces, vamos a ver uno de los elementos en los cuales Covey más aportó es lo que se llama el principio de la afectividad. Por eso se llaman los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Qué significa el principio de la afectividad? Básicamente, vamos a hacer referencia a una fábula de un escritor griego que se llama Esopo. Esopo, que es, digamos, el siglo VI antes de Cristo, fue el primero que escribió en esta forma de escritura que se llama fábula. Y hay una fábula muy conocida de Esopo que se llama La gallina de los huevos de oro. Y básicamente, ¿qué es lo que nos muestra Esopo? ¿Qué es lo que nos cuenta Esopo en esta fábula? Había un granjero que tenía una gallina y todos los días iba y recogía los huevos que producía la gallina. Un día, oh sorpresa, el granjero llegó y encontró que la gallina había puesto un huevo. El granjero se sorprendió y creyó que de pronto era una broma, pero lo pudo ratificar porque al siguiente día también encontró huevos de oro y durante varios días encontró huevos de oro. Se fue para el pueblo y lo analizaron y el joyero le dijo, esos huevos son de oro macizo y tienen un valor inmenso. En poco tiempo el granjero se volvió muy rico y se dedicó todos los días a recoger un huevo de oro que dejaba la gallina. Pero un día el hombre dijo, pues ya yo no me voy a seguir esforzando por esto, ya yo tengo suficiente, lo que voy a hacer es recoger todos los huevos de una sola vez. Y se fue y abrió la gallina y se encontró con que se quedó sin huevos y se quedó sin gallina. Entonces, básicamente, el principio de la afectividad lo que dice es el balance entre P, que es el producto, en este caso son los huevos de oro, y CP, que es la capacidad de producir
en este caso es la gallina. La efectividad está directamente relacionada a nuestra capacidad de balancear el producto, lo que queremos cosechar, pero adicionalmente la capacidad de producir, que es en donde nos debemos centrar. Porque si solamente nos centramos en el producto, posiblemente nos quedemos sin capacidad de producir. Pero suele suceder que si solamente nos centramos en cultivar la gallina, en nuestra capacidad de producir, y no recogemos producto, pues posiblemente nos quedemos sin recursos para seguir invirtiéndole a nuestra capacidad de producir. Entonces, es muy importante porque los hábitos que vamos a ver ahora hacen relación al balance entre P, que es el producto, y CP, que es la capacidad de producir. Si yo quiero tener buena salud como producto, necesito cuidarme como capacidad de producir. Si yo quiero ser un conferencista destacado, que es mi producto, necesito invertirle la capacidad de producir, como por ejemplo leer, como por ejemplo estar actualizado y como por ejemplo desarrollar nuevas competencias para poder impactar en el mundo de hoy. Esto es básico entenderlo porque los hábitos que Covey les voy a compartir de Covey tienen que ver con la efectividad de las personas y de las organizaciones. Veamos entonces cuáles son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que el señor Covey desarrolló en su famoso libro. Quiero hacer una aclaración que la hace Covey, y es que los hábitos no son casuales. Digamos que los hábitos están relacionados a la espiral de crecimiento que tenemos los seres humanos. Cuando nosotros nacemos dependientes, y el paradigma primordial es el tú. Nosotros dependemos física, emocional, económicamente de otros. En la medida en que nosotros vamos creciendo, buscamos nuestra independencia. ¿Qué es eso de la independencia? Queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Queremos valernos por nosotros mismos. Y queremos ser independientes económicamente, culturalmente, socialmente. Y logramos nuestra independencia. Pero rápidamente nos cuenta que para poder triunfar, nosotros no podemos estar haciendo las cosas por nosotros mismos, sino que necesitamos de otros. Y empezamos a procurar llegar al estado máximo del ser humano, que es la interdependencia. Entonces, los hábitos que Covey nos presenta y que yo les voy a presentar y lo voy a asimilar a lo que nos está sucediendo en este momento, los 3 primeros hábitos son hábitos que están relacionados con el logro personal, y estos hábitos le permiten a la persona trascender entre la dependencia, paradigma del yo, a la independencia, dependencia, paradigma del tú, a la independencia, paradigma del yo. Y los siguientes 3 hábitos, el hábito 4, el hábito 5, el hábito 6, son los hábitos que nos permiten, una vez logramos independencia, trascender a la interdependencia y empezar a relacionarnos con otras personas y con el universo y con todas las leyes del universo, que son leyes de interdependencia. Y hay un hábito muy interesante, que es el hábito número 7, que se llama afilar la sierra, que es el hábito de la mejora continua. Es el hábito que nos permite mantenernos todo el tiempo mejorando, creciendo. Entonces vamos a ver cada uno de los hábitos y vamos a ver qué aplicación tienen esos hábitos precisamente en este momento en donde necesitamos desarrollar hábitos efectivos para salir adelante y salir muy bien librados de la situación que nos está pasando en este momento. Veamos entonces el primer hábito. El hábito se denomina el hábito de la proactividad. Es el hábito de la responsabilidad. El principio rector de este hábito, ¿cuál es? Las personas son responsables de sus propias elecciones y tienen la libertad de elegir. El paradigma dominante del hábito es el siguiente: yo soy responsable de mi comportamiento y de las elecciones que hago. Y los procesos claves para desarrollar el hábito son estos 2. Primero, incrementar el círculo de influencia, y segundo, ejercer las elecciones conscientes de la toma de decisiones. Vamos a ver algunas ideas sobre esto. Una persona proactiva, una persona que desarrolla la proactividad, lo primero que hace es que afronta los retos del día a día, ampliando el círculo de influencia y disminuyendo el círculo de preocupación. Esto lo podemos ver en estas 2 gráficas, que son muy simples. Una persona reactiva, ¿qué hace? Permite que lo externo lo apabulle, y su círculo de influencia, que es lo que él controla, se vuelve muy pequeño. O sea, permite la preocupación de lo que está pasando afuera, lo apabulla de manera que lo que él controla, que es lo que está en el círculo de influencia, se reduce. En cambio, una persona proactiva es todo lo contrario. Una persona proactiva trabaja de adentro hacia afuera. Lo que hace es ampliar su círculo de influencia, que es lo que controla, lo que está bajo su control, y disminuye el círculo de preocupación. Entonces, una persona que se hace cargo
de adentro hacia afuera de su propia situación y no le echa la culpa, no se misa ni le echa la culpa a lo que está pasando afuera. Esa es la primera lección en relación a una persona proactiva. Veamos otros elementos. Una persona proactiva avanza de su zona de miedo a su zona de crecimiento con rapidez. Es normal que en este momento, en donde estamos viendo una situación para la cual no estamos preparados, nosotros sintamos miedo. Y es normal. Lo que no es normal es quedarnos en el miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo no nos permite actuar, el miedo hace que nosotros salgamos a comprar en pánico, el miedo hace que nos aparemos, el miedo nos hace irritar en forma permanente. Entonces, una persona proactiva acepta el miedo como una situación, pero avanza rápidamente a otra zona intermedia que se llama la zona de aprendizaje, donde empieza a reconocer que todos estamos tratando de dar lo mejor de sí, donde empieza a dejar de consumir lo que le hace daño, donde empieza a pensar que los demás también necesitan y rápidamente llega a la zona de crecimiento. Y la zona de crecimiento es donde encuentra un propósito, donde vive el presente y donde piensa en los demás y busca cómo ayudarlos. Entonces, la persona proactiva acepta el miedo como una situación transitoria, pero es capaz de trascender e ir muchísimo más allá y pasar rápidamente al aprendizaje y a la zona de crecimiento. Adicionalmente, otra característica de las personas proactivas es que utilizan su libertad interior para elegir la respuesta. Entonces, las personas reactivas ante cualquier estímulo, una respuesta automática. Las personas proactivas ante cualquier estímulo, una respuesta no automática. En fracciones de segundos, utiliza algo que se llama la libertad interior de elegir. ¿Qué es eso? Hay 4 elementos que los seres humanos tenemos que nos diferencian de los otros pobladores del planeta Tierra, y es esto que se llama la libertad interior de elegir. Y la libertad interior de elegir, que es un comportamiento de las personas proactivas, tiene 4 elementos. Primero, la persona proactiva utiliza la autoconciencia. ¿Qué significa? Él es consciente de que tiene emociones, él es consciente de que puede llegar a tener enojos, es consciente de eso, es consciente de sus propias emociones y es consciente de sus propios pensamientos. Esta persona también utiliza la imaginación, que es la capacidad de resolver las cosas en forma creativa. Utiliza la conciencia moral, que es básicamente la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y utiliza lo que se llama voluntad independiente, que es la capacidad de ser autónomo para tomar decisiones. Entonces, una persona proactiva ante un estímulo no responde de forma automática, sino que tiene una libertad interior para elegir, y la respuesta que da la persona proactiva es una respuesta en donde antes de responder suma estos 4 elementos y responde en forma autónoma y proactiva. La persona proactiva también es responsable de los resultados que obtiene en todos los aspectos de su vida. No le echa la culpa a los demás, no le echa la culpa a las situaciones externas, no se victimiza, sino que se hace responsable de los resultados que obtiene en todos los aspectos de la vida. Y adicionalmente, la persona proactiva toma la iniciativa y hace que las cosas ocurran. Estuve buscando un ejemplo para mostrarles qué significa proactividad. Y resulta que el ejemplo lo tengo aquí mismo en mi casa. Entonces, en vez de traer un ejemplo externo, quiero mostrarles un ejemplo de qué es proactividad en estos momentos de incertidumbre y en estos momentos en donde no sabemos las cosas a dónde van a parar. Espero que corra el video y
Ok. Entonces, ¿por qué les mostré este video? Porque yo estaba buscando un ejemplo de proactividad y lo encuentro que este video fue hecho por mi hijo, que es el director, Sebastián, y su grupo Tarantela, que son músicos de la Universidad Javeriana. Ok, entonces, discúlpenme. Ok. Y ellos, en medio de las circunstancias, grabaron, cada uno por su cuenta, su pedazo y ensamblaron con un ingeniero de sonido y encontramos que una obra magnífica hecha en medio de una circunstancia muy complicada como es esta. Entonces, esto simplemente quería traerles un ejemplo de proactividad. Les voy a dejar una reflexión del hábito número 1, que es ser proactivo. ¿Qué cosas puedes hacer que ocurran en tu vida en cuarentena que dependan de ti? En el material que les vamos a compartir van a estar todo lo que están viendo y estas reflexiones para que al final cada uno de ustedes las haga en la tranquilidad de su casa. Vamos para el hábito número 2. El hábito número 2 es el hábito que Covey denominó comenzar con el fin en la mente. Es el hábito del liderazgo personal. ¿Cuál es el principio básico? La creación mental precede a la creación física. El paradigma es este. Yo crearé el resultado mentalmente antes de realizar la acción. Y los procesos claves son dos. Uno, prever los resultados. Y dos, crear la misión personal y organizacional. Entonces, la persona que empieza con un fin en la mente toma sus decisiones y realiza sus acciones encaminándose a su misión personal. Es una persona que sabe para dónde va. Es una persona que tiene claro cuál es su propósito de vida. Es una persona que sabe cuáles son sus motivadores. Es una persona que tiene clarísimo a dónde va a estar después de que termine esto. Es una persona que no se deja arrinconar por las situaciones que estamos viviendo todos en este momento, porque tiene una misión personal. Ha construido un sueño, el cual se va a realizar con o sin COVID. Una persona que empieza con un fin en la mente descubre su Ikigai. Ikigai, ¿qué significa? Propósito de vida. Ikigai es el arte de envejecer siempre joven. No sé si ustedes sepan que Ikigai es una cultura desarrollada en Japón en una isla que se llama Okinawa. Okinawa, no por algo, es el sitio donde las personas duran más en el planeta Tierra. Okinawa es caracterizado por el sitio donde hay mucha más longevidad que en cualquier otra parte del planeta Tierra. Y básicamente los estudios dicen que gran parte de la razón por la cual las personas envejecen siempre es que son capaces de descubrir su propio Ikigai. ¿Qué es Ikigai? El Ikigai es relativamente sencillo de desarrollar. El Ikigai es responderse a 4 preguntas. Primera pregunta es ¿qué amas tú? Segunda pregunta, ¿en qué eres bueno tú? Tercera pregunta es ¿por qué te pueden pagar a ti? Cuarta pregunta es ¿qué necesita el mundo? Con la respuesta a esas 4 preguntas encuentras básicamente cuáles son tus pasiones, cuál es tu profesión, cuál es tu vocación y cuál es tu misión. Y en el centro encuentras cuál es tu Ikigai. Me tomé el trabajo de compartir mi Ikigai, el mío, el de Rodrigo Jiménez, quien les está hablando. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta leer, me gusta enseñar, me gusta ayudar a otros. ¿En qué soy bueno? Soy bueno diseñando contenidos, soy bueno capacitando. ¿Por qué me pueden pagar? Me pagan por enseñar, por capacitar a otros y por asesorar. ¿Y qué necesita el mundo? Entre otras, necesita vendedores capacitados en las nuevas realidades. Entonces, mi pasión es armar soluciones, investigar y enseñar. Mi profesión, soy un formador de vendedores. Mi vocación, inspirar a otros. Y mi misión, profesionalizar ventas. Mi Ikigai tiene que ver con uno de mis elementos de mi Ikigai, es con la capacitación. Soy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, en el material les voy a compartir una reflexión para que ustedes hagan su Ikigai en la cuarentena. ¿Qué amas hacer? ¿En qué eres bueno? ¿Por qué te pueden pagar? ¿Y qué necesita el mundo? Y esto te da como resultado tu pasión, tu profesión, tu misión y tu vocación. Pasamos entonces al tercer hábito. El tercer hábito es el hábito de la administración personal y el hábito se denomina poner primero lo primero. Principio básico, la afectividad requiere equilibrar el manejo del tiempo entre lo que importa y lo que no importa y entre lo urgente y lo no urgente. ¿Cuál es el paradigma dominante de este hábito? Las cosas que importan siempre deben estar por encima de las cosas que no importan. 2 procesos claves. Primero, enfocarse en lo verdaderamente importante y decir no a lo no importante. Y segundo, dar prioridad a lo que contribuye a la misión y metas importantes.
La persona que pone primero lo primero deja el viejo paradigma de centrarse en manejar el tiempo a un nuevo paradigma de centrarse en resultados, en equilibrio, en calidad de vida. La persona que pone primero lo primero mantiene una vida en equilibrio, dedicándole tiempo y recursos a todos los aspectos de la rueda de la vida. Si vemos aquí está una ayuda que se llama la rueda de la vida, en donde básicamente estos son todos los elementos que componen nuestra vida en equilibrio. Y una persona que pone primero lo primero le dedica tiempo no solamente al trabajo, sino que también tiene tiempo para la salud, tiene tiempo para el dinero, para el crecimiento personal, para los amigos, para la familia, para el amor, para el ocio y para el espíritu. Entonces, mantener la vida en equilibrio es dedicarle recursos y tiempo a cada uno de los aspectos de la vida. Una reflexión es, ¿cómo está tu rueda de la vida en este momento? ¿Estás centrado en una sola cosa, descuidando las otras, o estás buscando dedicarle tiempo y recursos a todos los elementos que componen la rueda de tu vida? Y la persona que pone primero lo primero también sabe gestionar sus actividades entre lo importante y lo urgente. Uno de los grandes aportes de Covey, es más, generó un nuevo libro que se llama Primero lo primero, es este concepto, en aprender a diferenciar entre lo que es importante y lo que no es importante, y en lo que es urgente y lo que no es urgente. Y este se llama el cuadrante de la efectividad personal. Entonces, básicamente, encontramos 4 cuadrantes. Cuando las cosas son importantes, hay que hacerlas ya. Cuando las cosas son urgentes, pero no, perdón, no son urgentes, pero son importantes, hay que poner una fecha para hacerlo. Cuando las cosas no es urgente, pero no es importante, no hay que hacerlo. Y cuando las cosas son urgentes, pero no son importantes, se pueden aplazar. Como ejemplo, estuve desarrollando con mi esposa nuestra matriz. Entonces, veamos, por ejemplo, en este momento, importante, urgente. ¿Qué es importante y urgente? ¿Qué hay que hacer ya? Prevenir el contagio. 2, cuidar el sistema inmunológico. 3, mantener la armonía. 4, contar con liquidez económica. 5, contar con un plan de salud. Consideramos con mi esposa haciendo este ejercicio que eso es lo importante y urgente. Hay algunas cosas importantes, pero que en este momento no son urgentes. Por ejemplo, ir al gimnasio a hacer ejercicio. Es importante, pero en ese momento no es urgente. Por ejemplo, investigar nuevas oportunidades de negocio. Es importante, pero en este momento no es tan urgente para nosotros. Por ejemplo, operación para corregir el tabique. Es importante, pero no es urgente. En este momento lo puedo aplazar. Por ejemplo, elaborar mi Ikigai. Puede ser que sea importante, pero no es importante, pero no es urgente. Y, por ejemplo, me decía mi mujer, salir maquillada a la calle. Para ella eso es importante, pero en este momento no es urgente. Algunas actividades que están en el cuadrante no importante y urgente. Llevar el gato al grooming. Es urgente llevarlo, pero en ese momento no es importante. Cambiar el modelo de mi celular es urgente hacerlo porque ya tengo un modelo muy alto, pero no es importante en ese momento. Aprender a jugar PlayStation para compartir con mi hijo es urgente, pero no es importante. Enviar correos citando a la reunión del Día de la Madre es urgente porque el Día de la Madre es el domingo, pero hoy no es tan importante. Y vemos actividades que no vale la pena dedicarle tiempo. Por ejemplo, el chat de amigos que llegan en el día. Todos los chats no son ni urgentes ni importantes. O navegar por internet buscando noticias de farándula. En ese momento ya no, pasan a segundo lugar. O comprar algo de moda. Ya no es ni urgente ni importante. Planear el viaje soñado a las islas griegas. En ese momento ya deja de ser urgente, deja de ser importante. Entonces, el cuadro de la efectividad personal básicamente lo que busca es cómo balanceo mis actividades entre lo importante y lo urgente. Y por último, las personas que ponen primero lo primero saben decir no. Evitan interrupciones innecesarias y reconocen los ladrones del tiempo y eluden los ladrones del tiempo. Como reflexión, ¿cuáles son esas actividades de tu matriz de administración del tiempo en época del coronavirus? Entonces te voy a dejar la matriz para que tú llenes qué es importante, urgente para ti. Ok, pasamos entonces ahora al primer hábito que nos da interdependencia en función de los demás. El hábito número 4, que es el primero de la interdependencia, es el hábito de pensar en ganar, ganar. Es el hábito del beneficio mutuo. Principio básico, las relaciones efectivas y duraderas requieren de beneficio mutuo. Paradigma dominante, obtengo mejores resultados cooperando que compitiendo. Procesos clave, persistir en la búsqueda de resultados, ganar, ganar, y asegurar el proceso antes que el resultado. Veamos, entonces, la persona que busca ganar, ganar, centra sus esfuerzos en la búsqueda del beneficio mutuo. Entonces, nosotros en esta matriz vemos que en relación con otros siempre hay 4 opciones. Opción número 1, ganar, ganar. Beneficio mutuo en todas las interacciones. Ambos ganamos. Opción, ganar, perder. Busca utilizar el poder para lograr lo que se desea. Estamos muy acostumbrados a ganar nosotros y a pasar por encima más. Perder, ganar, capitular, renunciar, buscar quedar bien.
Entonces muchas veces nosotros, por quedar bien con las demás personas, cedemos. Y perder, ambos buscan hacérselo pagar. Cuando ambos perdemos, generamos resentimiento. Entonces, las personas que buscan ganar, buscan que siempre haya un beneficio mutuo. Todo lo que hago yo es en función no solamente de beneficios para mí, sino en función de beneficios para las otras personas. La persona que busca ganar tiene mentalidad de abundancia y cree que hay suficiente para todos. El otro día, se me vino a la cabeza una anécdota, y es que el otro día estaba montando en bicicleta en un pueblo cercano a Santa Marta que se llama Minca. Llegué a Minca y me fui bordeando un río, y al otro lado del río vi una persona que estaba pescando. Y me llamó la atención lo que la persona estaba haciendo, porque la persona, que era un pescador ahí de la región, que tenía unas piedras con un fogón y tenía un pequeño charol metálico, esta persona lo que estaba haciendo era que tiraba la vara, sacaba peces y devolvía algunos peces al río. Me llamó la atención y en un momento determinado pasé para el otro lado y lo saludé y le dije: hola vecino, ¿cómo le va? Me dijo: vecino, cuénteme. Le digo: mire, estoy aquí observándolo y noto que usted haciendo algo que me ha llamado poderosamente la atención. Cuénteme. Me dijo: no, pues veo que usted pesca y a veces echa peces al charol y a veces devuelve peces al río. Cuénteme por qué. Y me dijo: pues mire, vecino, ¿qué más quisiera yo que poder echar? Los peces que he hecho al río son los peces grandes, y los peces que he hecho al charol son los peces pequeños. Me dijo él. Y digo: bueno, ¿pero por qué? Me dijo: ¿qué más quisiera yo que alimentarme con peces grandes? Pero no lo puedo hacer porque mi charol es pequeño. Me despedí y me fui reflexionando, y el gran aprendizaje que tuve es que muchas veces las personas tenemos charol pequeño. Charol pequeño, ¿qué significa? Mentalidad de escasez. Charol pequeño, ¿qué significa? Tenemos limitantes mentales. Entonces, la persona que busca ganar siempre está pensando en cómo hacer cómo pescar los peces grandes y cómo lograr que los peces grandes entren en su charol. Y el charol se puede agrandar. Lo primero para agrandar el charol es pensar que las cosas pueden llegar a funcionar, pensar que hay abundancia y pensar que hay suficiente para todos. Las personas que buscan ganar cumplen sus propósitos considerando los propósitos de los demás. Las personas que buscan ganar, en este momento, la reflexión de ganar es: ¿en qué cosas piensas que ganas tú y ganan los demás en época de cuarentena? ¿Qué haces? ¿Qué gana el otro y qué ganas tú? Vámonos para el hábito número 5. Hábito número 5, hábito supremamente importante. Primero entender, luego ser entendido. Este es el hábito de la comunicación efectiva. Principio básico: el diagnóstico precede a la prescripción. Paradigma dominante: si pregunto y escucho primero para entender, luego me haré entender muchísimo más fácil. Proceso clave: preguntas poderosas y escucha empática. Entonces, aquí vamos a hacer referencia a un enunciado del Dalai Lama que dice: cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizás aprendas algo nuevo. La persona que primero comprende, entiende que la base de la comunicación efectiva es el respeto a las opiniones de los demás. No es mi opinión, sino la opinión del otro. La persona que primero comprende desarrolla la capacidad de escuchar en forma empática. ¿Qué es esto de escucha empática? Básicamente, la escucha empática es la escucha en el cual yo me salgo de mi marco de referencia y me pongo en el marco de referencia del otro. Los seres humanos nacemos con una capacidad de oír que es biológica. Después desarrollamos otra capacidad que se llama de escuchar en forma fingida, y es cuando hacemos contacto visual con las otras personas, pero no nos interesa lo que las personas están diciendo. Otra forma más evolucionada se llama la escucha selectiva, en donde nosotros abrimos y cerramos una válvula de escucha dependiendo. Lo que me conviene lo escucho, lo que no me conviene no lo escucho. La escucha activa es superior a la escucha selectiva, y es cuando yo soy capaz de confirmar lo que la persona me está diciendo, y la mejor escucha es esta escucha, que es la escucha empática, cuando yo soy capaz de resumir, soy capaz de reformular lo que la otra persona me está diciendo en mis propias palabras y me pongo en el marco de referencia del otro. La persona que primero comprende realiza preguntas exploratorias que admiten diferentes respuestas para lograr identificar las necesidades y deseos de los demás. Reflexión: primero comprender y luego ser comprendido. ¿Qué debes comprender de los demás y qué debes explicar después? El hábito número 6, que es el último hábito de la efectividad, tiene que ver con sinergizar, el hábito de la interdependencia. Principio básico: el todo es mayor que la suma de las partes. Paradigma dominante: trabajar juntos requiere tiempo, pero produce resultados a largo plazo. Proceso clave: buscar y utilizar sinergias, valorar la opinión de otros.
La persona que sinergiza entiende y valora las ventajas de trabajar con otras personas para lograr un objetivo común, asumiendo propios los compromisos del equipo. La persona que sinergiza comparte con los demás sus aprendizajes y se apoya en ello cuando necesitan mejorar sus resultados. La persona que sinergiza es humilde para reconocer sus limitaciones y para apreciar la riqueza de los recursos que disponibles a través de hoy, a través de los otros. Hoy en día, en este confinamiento, estamos sinergizando principalmente con nuestras familias y podemos compartir no solamente los temas que nos competen, los temas comunes, los temas profesionales, sino que podemos compartir y sinergizar con nuestros hijos otros temas que antes no teníamos tiempo para ello. La persona que sinergiza valora la diversidad y cree que las ideas divergentes producen ideas mejores. Hoy en día estamos abriendo la mente y estamos aceptando otras formas de ver la vida, otras creencias. Ya hoy en día hemos dejado a un lado todas nuestras divergencias políticas, deportivas, de razas, de creencias, y nos estamos viendo más como un planeta unido en donde todos nosotros pretendemos caber. Reflexión para sinergizar. Piensa en algunas personas que vean las cosas diferentes a ti. ¿De qué modo puedes hacer sinergia con ellos para lograr soluciones diferentes? Esa es la pregunta de la reflexión sobre el hábito 6. Y por último, el hábito número 7, que es el hábito de afilar la sierra, el hábito de la mejora continua. Principio básico. Los resultados requieren de mejorar la capacidad de producción. Paradigma dominante. Aumentaré mi capacidad de producción a través de la renovación de las diferentes dimensiones de mi vida. Procesos claves. Desarrollar y renovar los recursos personales. Lograr metas en las dimensiones física, mental, social y espiritual. La persona que afila la sierra busca bienestar físico a través de la buena alimentación, tan importante hoy en día, el ejercicio, el descanso y adecuado manejo del estrés y las tensiones. La persona que afila la sierra aumenta su capacidad mental a través de la lectura, la escritura, el estudio, pasatiempos creativos y el pensamiento positivo. Hoy en día tenemos tiempo para desarrollar todas estas actividades y una de las cosas que seguramente vamos a salir fortalecidos es en aumentar nuestra capacidad mental. La persona que afila la sierra madura social y emocionalmente, haciendo constantes depósitos en la cuenta bancaria emocional de sus relaciones clave, perdonando y procurando ser gente. Y por último, la persona que afila la sierra busca significado y propósito a través de la oración, la meditación y la contemplación de la naturaleza. Uno de los grandes aprendizajes que he tenido yo durante esta época de confinamiento es que me encontré con algo que estaba deseando introducir a mi vida y es la práctica de un arte marcial de origen chino que se llama Tai Chi. Y hoy le comentaba a mi mujer que después de 2 o 3 semanas ya logré introducir el hábito de practicar Tai Chi. Ya tengo los 24 pasos iniciales y ahora lo que voy a hacer es empezar a perfeccionar el arte de practicar Tai Chi como un elemento para afilar la sierra en medio de este confinamiento. La reflexión final es esta: afilar la sierra, cómo lograr que tu sierra siempre esté afilada. Entonces, capacidad física, capacidad mental, capacidad social y capacidad espiritual. ¿Qué compromiso puedes hacer para mejorar cada uno de estos elementos? Y por último, una conclusión, que es esta: la única persona que yo puedo hacer cambiar es a mí mismo. Y para lograr este cambio, debo desarrollar ciertos hábitos que me hagan mejor persona. Para terminar, y ya que hablamos de hábitos, llegó a mis manos en estos días un estudio de una firma que se llama Jan Haas, en donde nos demuestran los hábitos de los consumidores originados por la cuarentena. Solamente quiero compartir rápidamente estas últimas reflexiones. ¿Quién ha salido más frecuentemente a realizar las compras de alimentos en esta cuarentena? 67% hombres, 30% mujeres, 3% los hijos. Pareciera que a los hombres el confinamiento nos da más duro y pareciera que nos gusta más salir a hacer las compras en este momento. Segundo, ¿cómo están haciendo las compras de víveres en su hogar? 95% desplazándose al punto de venta y 36% domicilios por llamadas a través del teléfono. ¿Cómo están haciendo las compras de víveres en su hogar? 26% apps, domicilios, 21% páginas web o apps de los establecimientos y 20% domicilios, chat o WhatsApp. ¿Cada cuánto están haciendo las compras de víveres en su hogar? 2 a 3 veces por semana el 20%, semanalmente el 39% y cada 15 días el 28%. Durante la cuarentena el 59% han comprado marcas que nunca habían comprado. Este es un aspecto supremamente importante porque los hábitos
teníamos antes de preferir unas marcas, en este momento están cambiando. Durante la cuarentena, el 59% ha querido ensayar nuevas recetas o cambiar las preparaciones. Algo que está cambiando de los hábitos que estamos cambiando en nuestros hogares es el tema de la alimentación. Y hoy en día tenemos más tiempo para ensayar nuevas recetas. Estrategias que usan en el hogar para realizar estas recompras en esta cuarentena, las compras, llevar lista 70%, de memoria el 17% y estar en contacto telefónico con una persona en la casa el 11%. Durante la cuarentena, el 66% ha modificado considerablemente sus horarios de levantarse y acostarse. Hay personas que se están levantando más tarde, hay personas que se están levantando más temprano, pero el 66% hemos cambiado nuestros hábitos. Y durante la cuarentena, el 22% ha comido más que lo habitual. No sé si sea el caso de ustedes, pero normalmente estamos comiendo más. Y el 64% ha tenido más peleas y discusiones en la familia de lo habitual durante la cuarentena. Y el 5% empezó a realizar diferentes actividades físicas y de ejercicio. Es mi caso con el tema del Tai Chi. Esto es todo. Muchísimas gracias. Y quedo a disposición si hay algunas preguntas que quieran hacer para tener el gusto de contestar. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, seguimos con la parte de preguntas. Mariluz Sí. nos dice, quisiera saber si el moderador tiene algunos tips para afianzar el desarrollo de los hábitos. Ok. Bueno, el tip principal, bueno, al principio lo dije, para desarrollar hábitos, primer tip es conocer. ¿Qué es lo que quieres cambiar? Ok, es buscar, digamos, explorar sobre algunos elementos en los que quieras cambiar. Una vez escoges, y no muchos al tiempo, empezar a desarrollar la habilidad, practicar. Y por último, hacer que el deseo normalmente, nosotros creeríamos que el deseo es lo primero, y el deseo no es lo primero, el deseo es lo último. Cuando yo conozco algo que me puede servir, cuando lo pongo en práctica, el deseo es lo que hace que sigas conociendo y que sigas practicando. Porque sin deseo, el conocimiento y la habilidad no sirve para formar el hábito que se forma en la intersección de los tres elementos. Entonces, ese sería como el tip que le puedo dar. Perfecto, profe. Acá nos preguntan, ¿es importante el orden de los hábitos? Buena pregunta. Sí es importante, porque hay la creencia que un hábito cambia si yo quiero cambiarla. Pero lo primero que tengo que hacer es investigar qué nuevos elementos hay que pueda yo adquirir en términos de conocimiento para luego ponerlos en práctica, y el deseo es lo último. ¿Ok? El deseo es lo último. Entonces sí es importante. Primero conoce. O sea, para desarrollar el hábito del Tai Chi, yo primero conocí que había una cultura milenaria china que se llama Tai Chi, que tiene implicaciones en mi equilibrio físico, mental y espiritual. Lo primero fue que conocí, pues empecé a practicar, empecé a desarrollar la habilidad. Y en la medida en que iba avanzando, surgió el deseo de seguir, porque si yo no conozco y no practico, pues el deseo no surge. Entonces sí es importante el orden. Primero conocimiento, segundo habilidad y tercero deseo. Listo, profe. Nos pregunta Eliana, explorar el propósito de vida en estos tiempos me parece clave. ¿Ese propósito puede cambiar en el tiempo? Importantísimo la persona que hizo la pregunta. Claro que sí. O sea, así como en las organizaciones tienen un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo, puedo tener un propósito, puedo tener un ikigai de largo plazo, pero dadas las circunstancias lo puedo actualizar, y puede ser que mis prioridades hoy y mi propósito de vida, mi sueño de vida hoy cambie. Entonces sí depende, no es cambiarlo todos los días, pero hay circunstancias como esta que podrían hacer que mi propósito de vida en este momento lo esté replanteando. Pero sí debo tener una visión de mediano y largo plazo como tienen las organizaciones. Listo, profe. Acá, entonces ya no tenemos más preguntas. No sé. Ok. Bueno, acá nos dice José Leonel. Sí, concreto, es la mejor definición de esta sesión, ejemplarizante. Ser concreto no es fácil, el libro tiene 436 páginas. Gracias, Rodrigo Jiménez, sin conocerte, excelente. Muchísimas gracias a quien hizo el comentario. Gracias. Listo, de pronto nos quedan 9 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, nos la puede dejar en el chat
y se la vamos transmitiendo a Rodrigo. Claro, con gusto. Gracias, Daniel, muy amable. Gracias, Marta. Me encanta que les haya gustado. Gracias, Magali, muy querida. Karina, gracias. Alejandro, muchísimas gracias. José Leonel, gracias. Juana Lucía. Hay otra pregunta, dice Dayana Ok. Salamanca. ¿Cómo aplicar el hábito 3 cuando tenemos que desarrollar varios roles al mismo tiempo? El hábito 3. El hábito 3 es primero lo primero. Ok, eso es una muy buena pregunta. Ok, entonces, cuando tenemos varios roles, lo importante es poder definir cuál de esos roles tiene más trascendencia en mi resultado final. En este momento, pues es normal que estemos, digamos, desempeñando varios roles. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cuál de esos roles tiene más trascendencia en lo que yo estoy buscando en mi propósito de vida? Puede ser que hoy en día, por ejemplo, las mujeres tienen el rol de madre, el rol de maestra, el rol de esposa, el rol de compañera, en fin, de trabajo de la casa. Entonces, lo importante es a qué le dedico más tiempo y cómo priorizo dependiendo de qué tanto esos roles contribuyen al logro de mi propósito y al logro de los propósitos de las personas que me rodean. Entonces, tengo que priorizar entre lo importante y urgente, quizás dejando a un lado lo que era importante antes para mí, poniéndolo al servicio de los demás, porque posiblemente hoy mi rol en función de los demás sea más importante que antes. Hoy somos menos egoístas que antes. Gracias, Sergio, muy amable. Jorge Humberto, gracias. Muchas gracias, Karina. Claro que Eh, sí, la información es de ustedes. Yo les mando la información al César para que se las haga llegar. ok, respecto a esta pregunta que nos la han estado haciendo mucho, les he estado compartiendo un link para que porfa se registren ahí y poder enviarles la información a sus correos. Claro, con muchísimo gusto. Gracias, Karina. Gracias, Vicky. Gracias, Mariluz, muy querida. Muchísimas gracias a ti por haber estado aquí. Bueno, Alirio, qué bueno que te haya gustado. Muchísimas gracias. Listo, entonces yo creo que así cerramos, no sin antes agradecerles a todos su asistencia y por supuesto al profe Rodrigo, muchísimas gracias. Nos estaremos Gracias, viendo Shirley, próximamente. muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Indira. Gracias al César. Que tengan muy buena tarde.